Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublime. Perfecto es tu amor.
hermanos. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran bondad que ha tenido para con nosotros, con todos. Él ha sido grande en misericordia, nos ha librado, nos ha guardado. ¿Cómo no agradecer al Señor? Dando gracias también por nuestro pastor, ¿no es cierto?, por su familia, por la congregación, por mis hermanos que estamos cada día uniéndonos en oración. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, sea con cada uno, ayudándonos, protegiéndonos bajo sus alitas de amor. Doy gracias al Señor en esta hora y voy a dar lectura a su palabra que está en Salmos 92 y dice así su palabra en esta tarde. Dice: alabanza por la bondad de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el desacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres Altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aunque en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gracias doy en esta hora. El Señor nos bendiga a cada uno y unidos podamos, cierto, esta tarde poder alimentarnos de las palabras del Señor. Dios les bendiga. Les saludo a todos. Les amo, mis hermanos. Gracias por esta bella oportunidad de poder leer este salmo, cierto, este cántico para el día de reposo, dice su palabra. El Señor nos bendiga. Les amo, mis hermanos. Gracias por oírme. Amén. La vida de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.
Bien, queremos saludar a todos nuestros hermanos, hermanas y por supuesto amigos que van a estar siendo parte de este video, de esta predicación, de este culto que estamos tirando a través de internet, a través de Facebook, a través de YouTube, llegando a tantos hermanos y a tantas hermanas que en este tiempo en el cual no se nos permite poder realizar nuestros cultos habituales, presenciales, pero creemos que la palabra del Señor no está presa y creemos que aún el Evangelio debe ser predicado, y creo que así está siendo a través de todos estos medios que Dios ha dispuesto. Hoy quiero compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor, así que les voy a invitar a que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a leer este libro de Hebreos y vamos a hablar hoy día un poquitito acerca de estos pasajes que aparecen en el capítulo 6, versículos 4 al 8. Y por supuesto vamos a estar hablando bajo el tema estar cerca no es suficiente. Amén. Así que quiero leerlos. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8 dice así en el nombre de nuestro Señor. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo hayan gustado o gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Quiero invitarles a orar por un momento. Señor, queremos darte gracias porque usted nos va a permitir una vez más, Señor, hablar de tu palabra. Y ciertamente, Señor, lo podemos hacer por la obra gloriosa que hiciste en nosotros un día cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos y por mis hermanas que van a oír de tu palabra. Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, una vez más, Señor, pueda bendecir nuestras vidas, Señor. A través de ella somos bendecidos, somos alentados, fortalecidos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por amarnos y gracias por, Señor, habernos dado esta salvación maravillosa, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces quiero comenzar hoy a modo de introducción y quiero citar unos pasajes de la Escritura para hablar. Hoy día vamos a hablar, estar cerca no es suficiente. Y mire, para poder entrar de lleno al sermón, quiero comenzar leyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que habla en el capítulo 7 del libro de Mateo, versículos 13 y 14, donde Él dice de esta manera, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué cito estos pasajes para comenzar nuestra introducción? Porque aquí la entrada a la salvación es citada por nuestro Señor Jesucristo como una puerta estrecha a la cual Él exhorta, ¿cierto?, a los oyentes a entrar. Ese es el llamado que el Señor hace acerca de la salvación. Entrad por la puerta estrecha. Ahora, muchos entrarán por esa puerta estrecha, ¿ya? Pero hay otros que se mantendrán lejos de esa puerta. Y también habrá otros que estarán cerca, sin entrar, pero creyendo que están dentro de la puerta. Ahora, esa cercanía que tiene este último grupo que he nombrado, esa cercanía lo hará pensar que ellos están dentro. Y este pasaje de la palabra del Señor nos va a mostrar
en el gran riesgo que es creer, que somos discípulos sin serlo. Hay alguien que definió este pasaje de esta manera: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Alguien lo definió de esta forma: muchos creen ser discípulos, pero no lo son, y pocos son los que la hallan. Creen ser discípulos de Cristo, creen ser del Señor, creen ser parte del cuerpo de Cristo, creen ser parte de la iglesia, pero no lo son. Por eso, hay algo que nosotros tenemos que diferenciar. Puede que dentro de la iglesia, y es así, hay diferentes crecimientos dentro de la iglesia. Hay algunos que son niños espirituales, y por nombrar los jóvenes espirituales, y están los adultos, los maduros. De hecho, hay muchos inmaduros también dentro de lo que es la iglesia. Entonces, pero hay algo en ellos. A pesar de que no han alcanzado una madurez, a pesar de que son niños espirituales, están dentro de la puerta, son parte de Cristo, son parte de su evangelio. Ahora, muchos que creen estar cerca no están en ninguno de estos rangos que yo he nombrado. O sea, en otras palabras, sencillamente están fuera de lo que es el cristianismo. Por eso quiero decir en esta hora, a modo de introducción a estos textos, que no basta con asistir a una iglesia, no basta con ser miembros de una iglesia, ni siquiera una iglesia bíblica, no basta con ser miembros ni siquiera de la iglesia bíblica Gracia Sublime. Yo hoy voy a explicar estos textos bíblicos que he leído y que para muchos los pueden usar para apoyar ciertas doctrinas que verdaderamente no están de acuerdo con toda la Escritura. Entonces no basta con hacer cosas buenas, no basta con cargar una Biblia, no basta con incluso leer las Escrituras, no basta con eso. Lo que necesitamos es ser parte de la obra, es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiero que hoy podamos entender. No basta estar cerca, no es suficiente. Debemos estar dentro de la puerta, debemos pasar por la puerta y caminar por el camino angosto, porque hay muchos que dicen haber entrado por la puerta hablando del evangelio, pero no caminan en el evangelio. En otras palabras, creen ser discípulos, pero sencillamente, como lo dije, no lo son. Por eso es importante entender que a los lectores, a los cuales le está escribiendo el autor de Hebreo, son diferentes grupos. Y es importante para poder entender el libro de Hebreo. Tenemos que entender que aquí el autor de Hebreo le está escribiendo a creyentes maduros, a creyentes no maduros y también a que no son creyentes. O sea, esos eran los tres grupos que habían: creyentes maduros e inmaduros y los no creyentes. Es el grupo al cual esta carta de Hebreo está siendo dirigida. Ahora, cuando nosotros leemos, los pasajes que hemos leído del libro de Hebreo, cuando nosotros leemos el capítulo 5 de esta hermosa carta, aquí se nos pierde un poquito la carta. Ahí está. Mire, cuando leemos el capítulo 5, el versículo 10, dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero mire lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿por qué cito este pasaje de Melquisedec? Porque la verdad que en el versículo
10 de este capítulo 5 del libro de Hebreo, aquí el autor quería hablar más profundo de Cristo y quería enseñar también acerca de Melquisedec. Pero la inmadurez de los lectores no le permite abundar sobre estos temas. Y mira, para que podamos añadir más, mira lo que dice el verso 12 y el verso 14, que ya lo he leído al 14, ¿cierto? Alimento sólido, porque ya debiendo ser maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y de todo aquel, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en otras palabras, y esto comprueba al grupo de personas que el autor de Hebreos está escribiendo, maduros, inmaduros y a no creyentes. Ahora aquí el autor de Hebreos está diciendo que él quería introducir más, profundizar más sobre Cristo, profundizar más sobre Melquisedec, pero él no lo puede hacer por la inmadurez, porque aún no estaban preparados, aún estaban en una inmadurez espiritual. No puede abundar el autor de esta carta, abundar en otros temas, por causa de la inmadurez de sus lectores. Y esto es fácil. Vosotros aún, dice, sois niños. Porque aún sois niños. Ahora, cuando alguien, y es imposible cuando nosotros vemos a un niño que recién está, ¿cierto? Ese bebé que de a poco comienza a alimentarse. Usted no puede darle un plato sólido de comida. Porque ese niño, su estómago no lo resistirá, su cuerpo no lo resistirá, porque está comenzando. Solo puede recibir la leche de su madre. Y es lo mismo para los creyentes. Hay cristianos, hay creyentes que aún no pueden recibir la profundidad de las Escrituras. Y hay algunos que llegan a confundirse cuando hablamos de verdaderamente quién es Dios. De hecho, hay creyentes que cuando tú le hablas que Dios es soberano y que Él tiene en control todas las cosas y que Dios permite ciertas cosas porque, aleluya, lo hace para el bien de su nombre o para la gloria de su nombre, aún no siendo autor ni el que ha generado el pecado. Pero Dios permite ciertas cosas. Hay creyentes que no logran entender el por qué la muerte de un familiar, el por qué una prueba, el por qué una tribulación, el por qué una tragedia. Porque aún no han alcanzado a ese nivel el cual Dios quiere llevarnos por medio de la palabra, a una madurez espiritual, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que pueda entender esto, porque a este tipo de personas está hablando la carta de Hebreo: creyentes inmaduros, creyentes maduros y a no creyentes. Ahora, el que yo diga que dentro de la iglesia hay creyentes inmaduros no quiere decir que tú tienes que permanecer en ese lugar. Pedro dice en su carta, y al final dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero como lo he dicho sermones atrás, lo que pasa es que la iglesia se ha entretenido, la iglesia, aleluya, ha estado ocupada más buscando nuevas unciones, cosas que alimenten sus emociones, más por el sentir, aleluya, que por la convicción de las Escrituras. Ahora, el que yo haya dicho que puede ser un niño, un joven espiritualmente, por decirlo así, un adulto, no quiere decir, ahora, no quiero decir que debes conformarte porque estás dentro de la puerta, porque estás dentro del Evangelio. Hay un llamado de Dios también para eso, para que podamos llegar a la altura de un varón perfecto, como dice la Escritura. Entonces, recalco, el autor de Hebreo quería hablar temas más profundos sobre Cristo, sobre Melquisedec, pero él no lo puede hacer, dado que estaba frente a una iglesia inmadura. Pero luego en el 7 le explica lo de Melquisedec, en el versículo 5 y 7. En el capítulo 7, exactamente. Ahí habla él del sacerdocio de Melquisedec, en el capítulo 7. Pero él también está demostrando que este grupo estaba aún en una etapa de madurez. Y en el verso 4 al 8, él muestra que hay otro grupo mezclado, y es desde el versículo 6 que yo he leído,
en los lectores de Hebreo. En otras palabras, estaban los maduros, los inmaduros y los no creyentes. Estaban mezclados entre ellos. Y estos son los que vemos cometer la apostasía. Es por eso que hay muchos que no logran entender este pasaje o estos pasajes que yo voy a leer. Y muchos también lo ocupan para, como dije, para refutar ciertas doctrinas. Pero aquí el versículo 4 al 8 nos muestra que aquí estos lectores están mezclados. Maduros e inmaduros no creyentes. Y estos son los que vemos, estos no creyentes, vemos que son los que cometen apostasía. Ya lo voy a explicar. Es importante repetir que los verdaderos creyentes nunca apostatarán de la fe. Nunca apostatarán de la fe. Y esto escúchalo bien. Los verdaderos creyentes. Eso no quiere decir que los creyentes no van a caer, no se van a desmoronar, no van a pecar, no se van a debilitar. No, pero eso sí sucederá a los creyentes, pero jamás apostatarán de la fe. Y quiero leerte un pasaje. Mira lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 29. ¿Por qué no apostatarán, pastor? Por esto. Mi Padre que me las dio, hablando de sus ovejas, es mayor que todos. Está hablando Jesucristo. Y nadie las puede arrebatar de mis manos. ¿Me estás entendiendo? O sea, los que son las ovejas de Cristo, los que somos el pueblo de Dios, lo que Cristo le, aleluya, la que el Padre le dio allá en la eternidad. Si tú puedes leer ese capítulo ahí, Juan, es importante desde el capítulo 7 en adelante. Yo aquí estoy leyendo el capítulo 10, versículo 29. Esas ovejas, aquellos que Él le dio allá en la eternidad. Aquel que Él vino, y como lo habla el libro de Romanos, que podríamos citarlo, y lo voy a tocar también en este pasaje. Aquellos que Él predestinó, aquellos que Él de allá desde la eternidad, aquellos que predestinó, a esos los llamó, a esos que había escogido los llamó, y a esos que llamó los justificó, y a esos que los justificó los glorificó. Por eso digo, los creyentes verdaderos jamás apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque son del Padre y nadie los puede arrebatar de su mano. Si tú eres un hijo de Dios y hoy estás en una situación que no te estás congregando, aleluya, estás en una situación que crees que como que te has alejado de Dios, quiero decirte que muy pronto volverás a la casa del Padre. Y lo muestra el pasaje de aquella parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida y también de la oveja perdida. Y lo he explicado algunas veces. Aquel pastor salió a buscar aquella oveja que era de él. Se había perdido, se había extraviado, pero esa oveja era de él. Al igual que aquella mujer busca esa moneda que se le había extraviado y luego la encuentra. Aquel pastor busca esa oveja, aleluya, que la encuentra herida, esa oveja que se había descarriado, esa oveja que estaba allí en los matorrales perdida, pero el pastor va y busca esa oveja y cuando la encuentra la trae de nuevo a su hogar porque era su oveja. Cuando vemos al hijo pródigo, y que es una parábola que también he enseñado acerca de ella, el hijo pródigo no representa a ese hermano, a ese pastor que se descarrea o a ese creyente que se descarrea para apostatar y nunca más volver. No, el hijo pródigo está mostrándonos a nosotros cuando nos descarriamos allá en el Edén. Pero ¿qué hizo Cristo? Mientras estábamos comiendo las algarrobas de la vida, allí, aleluya, Él nos llamó. El hijo pródigo representa al hombre perdido, al hombre, aleluya, que se apartó allá en el huerto del Edén, aleluya, desde ese lugar. A ese representa el hijo pródigo. Por eso mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú has sido alcanzado por la gracia del Señor, tus pecados han sido perdonados, has sido lavado en la sangre del Señor, has renacido a una nueva vida, entonces para ti no hay condenación. Y cuidado con esto. Cuidado con esto. A veces creemos que aquel que vino a la cruz del Calvario, aquel que nos justificó delante del Padre. Por eso, para entender esto, para poder lograr comprender
que estamos seguros en las manos del Señor. Y no estoy hablando de aquellos que hablan salvo, siempre salvo, que algunos dicen yo soy salvo, pero como ya fui salvo, solo creí, soy salvo, entonces ahora puedo vivir la vida que yo quiera. Bueno, eso no es el evangelio que yo te estoy predicando, porque aquellos que han sido salvados por Cristo por medio de su gracia viven vidas apartadas para Dios, viven vidas santas para Dios. Ya no son hombres, aleluya, que viven a su manera y de como ellos quieren vivir. Ellos viven para Dios porque han sido alcanzados por la gracia del Señor. Porque cuando algunos escuchan acerca de este tema, que la salvación es algo que nadie puede arrebatar del creyente, porque fue Dios quien te salvó, fue Dios quien te perdonó, fue Él el que dio su vida en la cruz, fue el que te tomó y estás bajo su mano. Lo decía el texto, mi Padre que me la dio, hablando de sus ovejas, es mayor que todos. Y escúchalo bien, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, si tú piensas que puedes perder a cada rato tu salvación, entonces quiero decirte que el Dios que tú estás predicando no es el Dios de las Escrituras. Porque Romanos lo vuelve a decir, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, de todo lo que estoy diciendo hay un problema. Porque muchos que son salvos, muchos que Dios ha redimido, ha perdonado, que son parte de la iglesia, que tienen fruto de salvado, que caminan por ese camino angosto, muchas veces dudan de su salvación. ¿Por qué? Y quiero presentarte a Pedro. Recuerda las palabras de Jesús. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Conocemos, Pedro pecó, Pedro negó al Maestro. Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Señor, dice en una parte del Evangelio, mi vida daría por ti, Señor. Yo no te negaré, no te abandonaré y no te dejaré. Pero el Señor le dice claramente a Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, Pedro. Porque muchas veces, y vemos en la vida de Pedro, cómo Pedro volvió, o cómo Pedro, que era un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, habiendo pecado, habiendo negado al Maestro, permaneció, se arrepintió y permaneció hasta el día de su muerte. Pero, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces los que somos salvos y hemos recibido esta gracia inmerecida, muchas veces seremos zarandeados, nos sentiremos disminuidos, nos sentiremos quizás, como Pablo también habla, muchas veces derribados. Pero eso no quiere decir que hemos perdido nuestra salvación. Dios quiere que en realidad disfrutemos de esa seguridad que Dios nos ha dado, que estamos seguros en Él, porque no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hacemos. Y te lo digo, si fuera por nosotros alcanzar la salvación, no hay nadie sobre la tierra que pudiera ser salvo por sus méritos. Y te aplico la palabra, y perdona que haga esto, pero el Señor, cuando Él cita la palabra, Él dijo, la ley decía, oíste que fue dicho, escúchalo bien, no matarás, pero yo digo que si alguno llama a su hermano fato, ya es un homicida. Él dijo, un nuevo mandamiento doy, que debíamos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la ley de Dios, quiero decirte, tú no puedes cumplirla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Crees que haya alguien sobre la tierra que pueda amar a su prójimo como a Él se ama? No podríamos. No podríamos cumplir la ley como Dios, o no podríamos cumplir las Escrituras como Dios lo manda. Ahora no quiero decir que porque no podemos hacerlo, no lo vamos a hacer. Vamos camino a eso. Mientras estemos en este lado de la eternidad, en este lado del cielo, ciertamente la iglesia seguirá siendo imperfecta. Pero un día alcanzaremos, aleluya, ese nivel que Dios quiere y seremos transformados con un cuerpo glorioso para estar con el Señor. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, oíste que fue dicho,
no adulterarás. Pero yo digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Si aplicamos las escrituras en nuestra vida, jamás podríamos ser salvos por nuestras obras. Es por eso que la salvación te es dada por gracia. Cuando tú, aleluya, cuando Cristo vino a tu corazón, a tu vida, cuando el Espíritu Santo te convenció de pecado, en ese momento, de una forma que no podemos explicarla, hubo una regeneración en tu cuerpo, hubo una regeneración en tu vida. Y de ese momento comenzaste a caminar por el camino angosto y comenzaste a vivir una vida para el Señor. Nadie puede vivir conforme a las escrituras si no has sido alcanzado por la gracia del Señor. Puedes intentarlo. Por eso este sermón, puedes, aleluya, estar cerca, puedes asistir, congregarte, puede gustarte el coro como canta, el pastor como predica, los hermanos como son, sentirte muy bien por el amor que te entregan, pero eso no es suficiente. Necesitas estar, aleluya, dentro de la puerta, necesitas caminar por el camino de la verdad. Ahora, puede que en nuestra vida cristiana, puede que nos encontremos en un momento donde no disfrutemos de esta salvación maravillosa que Dios nos ha dado. Por diferentes cosas, por pecados, por tentaciones, por tribulaciones. Y es cierto, a veces cuando pecamos y que lo hacemos a diario, todos los días ofendemos al Señor, todos los días pecamos. Y cuando lo hacemos, verdaderamente cuestionamos muchas veces si somos o no salvos. Muchas veces por la tentación, por las tribulaciones. Es importante recordar que esta carta sí estaba siendo escrita también a creyentes que estaban viviendo diversas pruebas. Pero no por eso habían perdido su salvación. Y mira, hay un pasaje que está en el libro de los Salmos 51:12, donde David dice: vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. David fue un hombre que ciertamente pecó. David cayó muy bajo. Pero ¿sabes qué? Él cuando oró no le dijo: Señor, devuélveme la salvación la cual he perdido. Él dijo: devuélveme el gozo de tu salvación. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A pesar de que quizás dudas podamos tener, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos seguros. Hay un pasaje que dije que voy a leer y no lo puedo pasar por alto. Romanos 8:33 al 39. A través de este pasaje que muchos predicadores saltan hoy en día y que muchos predicadores, aleluya, no quisieran que estuviera en las Escrituras. Pero es un pasaje maravilloso. Quiero leer del versículo 28, perdona que tome este tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y esto es los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que verdaderamente son hijos de Dios y han conocido al Señor, entenderán y comprenderán que sea lo que les suceda, que sea lo que vivan, que sea lo que pase, seguirán amando a Dios, porque entenderán que esa es la voluntad de Dios para ellos y para su familia. Porque mira, porque a los que antes conoció allá en la eternidad, a eso los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te conocía en la eternidad y te predestinó para que vivieras una vida conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nada hemos hecho, nada podemos hacer, todo ha sido dado por su gracia. Y mira, y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a esos que predestinó, llegó el momento. A esos que había predestinado allá en la eternidad, llegó el momento en que los llamó, cuando tú llegaste al Evangelio. Y al mismo tiempo en que los llama, los justifica delante del Padre. Su justicia, su muerte en la cruz del Calvario, nos hace aceptos delante del amado. A eso los justificó. Y a eso que justificó, los glorificó. No está diciendo, puede que los glorifique, quizás intentará hacerlo. Los glorificó. Aquel que ve la eternidad, hacia la eternidad, los glorificó. O sea, en Cristo Jesús estamos seguros.
Nuestra salvación está seguro. Y mira lo que dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios si fue Dios el que lo justificó? Me encanta este pasaje. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y aquí Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y está hablando del amor que Él me tiene a mí. Y quiero hacerte un ejemplo básico de la tierra. ¿Crees que es fácil arrancarle a un hijo de las manos de su madre o de las manos de su padre? ¿Crees que si tú ves a una madre y a un padre que va cargando a sus hijos y alguien trata de arrebatarlo de sus manos, ese hombre no usará todo el poder que tiene para poder hacer que su hijo quede con él? Imagínate. Puede que las personas tengan mucha más fuerza que él, pero ellos harán todo lo posible que está en sus manos, con sus límites. Ahora, Dios tiene todo el poder. No hay nadie que esté sobre él. Nadie, aleluya, está sobre nuestro Dios. ¿Crees que alguien podrá arrebatar lo que Él ha amado, lo que Él ha perdonado y lo que Él ha salvado? Por eso Pablo dice aquí, aleluya, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y dice, tribulación, la angustia, la persecución. Ve a Job, todo lo que perdió, su familia, todos sus bienes, pero él dijo, bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que te separe del amor de Cristo. Quizás tú dices, si a mí me pasara lo que le pasó a ese hermano, yo quizás no resistiría. Si tú eres un creyente verdadero, lo resistirás. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Porque, mira, está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como las ovejas al matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mira, estoy seguro, y escúchalo bien, ni la muerte. ¿Vas a morir? Voy a morir, pero la muerte no me separará. Ni esta vida, mira, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano y hermana que has sido alcanzado por el Señor, ¿estás seguro en Cristo? Qué tremendo. Ahora, este mismo pasaje, este pasaje que hemos leído de Hebreos, capítulo 6, este pasaje nos lleva a que nosotros podamos mirar también a los no creyentes. Y muchas veces, hermanos, como dije, cuando algunos cristianos dudan acerca de su salvación, este mismo pasaje que hemos leído al principio, llega a los no creyentes y no cuestiona su vida, y llega a los verdaderos creyentes y padecen duda. Es como el mensaje a la iglesia de Laodicea. O sea, es por eso que digo, no, hermanos, no basta estar cerca. Y esto es importante, quiero explicarte esto. Muchos que están cerca de la iglesia, pueden estar dentro de la iglesia y no tienen duda de nada, pero pueden estar corriendo el peligro de no estar en Cristo. Y mira, y quiero citar el pasaje de Apocalipsis cuando habla acerca de la iglesia de Laodicea. Y allí, esa carta escrita por Dios a través de Juan, él le dice a la iglesia de Laodicea, por cuanto no eres frío ni caliente ni eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y cuando tú analizas y preguntas a qué se estaba refiriendo, y bueno, sería largo poder explicarlo hablando del contexto de lo que allí ocurría. Pero ciertamente estoy seguro de que aquellas personas que vivían una vida ardiente para el Señor, y si podemos graficarlo de esa forma, son creyentes que aún cada vez que se acercan a Dios sienten que, aleluya, necesitan más de Él y que aún no han alcanzado ese nivel espiritual. Pero tú cuando ves a los fríos, por eso aquí dice el pasaje, mejor fuese frío o caliente. Cuando tú ves a una persona que no tiene a Cristo, sabe que necesita de Él. Pero cuando tú llegas a esas personas que son tibios,
a esos que están viviendo en una conformidad. Estos creen que están bien. Si hoy pudiéramos tener esa oportunidad de preguntarle a alguien de la iglesia de la Odisea y decirle qué piensas que te falta o que le falta a tu iglesia, si pudiéramos trasladarnos a ese contexto y a esa iglesia y preguntarle a uno de sus miembros, ciertamente diría: no nos falta nada. ¿Lo has leído? Ellos dicen que de ninguna cosa tenemos necesidad. Lo dice el pasaje y déjame leértelo textualmente. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ese creyente o ese tipo de creyente, entre comillas, que Dios estaba vomitando a esa iglesia, que estaba fuera de esa iglesia. Por eso el libro también dice de Apocalipsis que Dios está a la puerta y llama. Dios no estaba en esa iglesia. Pero este es el tipo de creyente que cree estar cerca, que cree estar, aleluya, en el camino y no lo está. ¿Y por qué? Porque cree que es parte de una iglesia. Es por eso que la verdadera iglesia que ha sido comprada por Cristo siempre tendrá, como dice la bienaventuranza: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. No tendría que ir nuevamente al Sermón del Monte. Los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que no se conforman con lo que han recibido, aquellos que no se conforman con su vida espiritual, aquellos que no se conforman en el estado en que está viviendo, quieren más de Dios, quieren, aleluya, ser y agradar al Señor. Hermanos, quiero decirlo hoy: estar cerca no es suficiente. Asistir a una iglesia, cantar en el coro, predicar o leer las escrituras no es suficiente. Debemos, aleluya, tener una relación con el Padre, volver a tener hambre por Dios. Bienaventurados, dice ese pasaje, los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos lloramos por nuestros pecados? ¿Cuántos lloramos cuando ofendemos a Dios? Por eso, este mismo pasaje, Hebreos 6:4-8, como dije, este pasaje llega a los no creyentes y no cuestiona su vida. No, lo leen y su vida no es cuestionada. Ellos no se cuestionan nada, eso es lo que quiero explicar. Pero llega a la vida de los verdaderos creyentes y muchos de ellos padecen dudas. Por eso es imposible evitar este tipo de situaciones. El llamado de Dios es para creyente y no creyente. Por eso la Biblia dice: pon tu mirada en Cristo, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que decir que uno de los temas centrales en el libro es la apostasía, en este libro de Hebreos. Y en este verso el escritor lo que hace es describirnos lo que es verdaderamente la apostasía. Entonces quiero ver 3 puntos para terminar: lo que es la preapostasía, lo que es la apostasía misma y lo que sucede después de la apostasía. Y quiero leer nuevamente el pasaje, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Y esto aquí muchos dicen: ve, el hermano profetizaba, y perdona que diga esto, el hermano predicaba, el hermano oraba tan lindo, tenía un testimonio tan maravilloso. No es suficiente. Aquí habla de los que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este texto está diciendo que es imposible. Es imposible. Ahora, yo quiero que entienda. Entonces usted está diciendo, pastor, que alguien que es creyente y se descarrea nunca más podrá volver. Estoy diciendo que aquellos que, aleluya, han vuelto completamente al mundo. Ahora yo no puedo juzgar si aquel hermano que hoy está viviendo cierta situación es de Dios o no es de Dios. Tampoco es el sermón para esto. Pero sí estoy seguro que los que son de Dios, Dios los traerá al redil. Pero también estoy diciendo que aquellos
que pueden estar cerca de Dios, cerca de la iglesia, cerca del pastor, cerca, aleluya, para pertenecer a una iglesia, pero si no son de Dios, un día caerán y nunca se levantarán. Y eso es lo que está diciendo. Y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa para aquellos los cuales es labrada. Esa recibe bendición de Dios, pero para la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Quiero que podamos este texto tomarlo aquí y hablar de la preapostasía. Primero, los iluminados. ¿A qué se está refiriendo el texto? Y es un término que al menos la Biblia Pechita lo traduce como bautizado. Pechita, que es el arameo al español. Es una Biblia Pechita que nos habla del arameo al español. Y lo traduce bautizado. Otros escritores lo traducen como saboreando el don celestial. En otras palabras, como participando de la cena. En otras palabras, puede haber sido bautizado, puede haber participado de la cena del Señor. Es más, ser parte de una membresía. O sea, estar cerca, como dije, de la puerta, pero no ser parte del cristianismo. Puedes cantar, puedes orar, puedes cantar alabanza, pero no olvides que el Señor dijo a la mujer samaritana: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Dios no recibirá jamás una adoración que no sea nacida de un corazón nacido de nuevo, de una vida nacida de nuevo. Entonces, los iluminados pueden haber sido los bautizados, saborearon el don celestial, participaron de la cena, cantaron, oraron. Y mira, es más, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, si estos fueron parte del Espíritu, pero esta palabra se utiliza en el contexto para hablar de gustar de algo que no pertenece a uno. En otras palabras, ellos gustaron de algo que no les pertenecía. Y esto muestra cuán lejos puede llegar una persona sin haber sido regenerada por Dios. Incluso se usa que a alguien se le puede haber impuesto las manos para algún oficio dentro de la iglesia. O sea, tú puedes decir: yo estoy asegurado, soy pastor. Lo único que te asegura es que hayan nacido de nuevo. Alguien le preguntó a un pastor: pastor, ¿cómo puedo estar seguro de haber sido salvo? Y él le dijo: ¿conoces algún lugar donde la gente baile, se emborrache, se drogue? Sí, conozco, hay un lugar cerca. Entonces le dijo: él ve y hace eso. Y él lo miró a los ojos y le dijo: yo, pastor, no puedo hacer eso. Y él le dijo: entonces, has sido salvo. Entonces eres un hijo de Dios. Y tú que me estás escuchando, hermano, puedes entender lo que estoy diciendo. Y eso no quiere decir que le fallemos a Dios, pero nos arrepentimos de haberlo hecho. Muchas veces, no sé, vamos a ofender a Dios con nuestra vida, pero nos sentiremos arrepentidos. Es más, gustaron de la palabra de Dios. Y esto recuerda la palabra del sembrador, ahí en Mateo 13, 19, donde allí la Escritura nos habla de que la palabra fue tirada en ciertos terrenos. Quiero leerlo. 13, 19, lo voy a leer. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pueden oír la palabra, pero la palabra no tiene profundidad en su vida. O sea, fueron iluminados, fueron bautizados, según el término de la Pechita, saborearon el don celestial, participaron de la cena, pueden haber cantado, orado, no sé, haber gustado partícipe del Espíritu Santo, haber visto, no sé, milagros, maravillas, no sé. Pero no fueron regenerados, gustaron de la buena palabra, como lo habla el sembrador. O sea, pueden oír o predicar, leer la palabra, pero no ser salvos.
Pueden oír, predicar o leer la palabra y no ser salvos. Solo el Espíritu Santo puede quitar la venda de ese corazón y ser libre para poder ser un verdadero creyente regenerado. Pues por eso es posible estar cerca de Dios y no ser salvo. Dice el texto, y los poderes del siglo venidero. Esto es lo que conocieron en la palabra. Muchos quieren salvarse, pero a su manera, con su fuerza. Como dice Jonás 2:9, la salvación es del Señor. Pueden conocer las cosas del siglo venidero, lo que ocurrirá, pero eso tampoco es suficiente. Puedes conocer o tener, ser experto en un tipo de materia de las escrituras, escatología, pero eso no te hace salvo. Muchos, es por eso que el Señor dijo, y ya sería extenderme, Él dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Él dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos los enfermos. Judas también lo hizo. Eso no es suficiente y no quiero decir que no deba ocurrir dentro de la iglesia, no quiero decir que no deben ser sanados los enfermos. Estoy diciendo que eso no asegura tu salvación. Si tú crees que eres salvo porque pusiste la mano sobre alguien y se sanó, entonces estás equivocado. Lo único que puede mostrar que un creyente es salvo es el mirar sus frutos. Ahora, lo que es la apostasía misma y la palabra y recayeron. Y esta palabra recayeron no es cualquier caída, es una caída definitiva. Escúchalo bien, no está hablando de que te deslizaste, no está hablando de que cometiste un pecado. Recayeron, o sea, cayeron en lo más bajo del pecado. Es una caída definitiva, o sea, cayeron para nunca más levantarse. A eso se está refiriendo el texto. No es que hayan cometido cualquier pecado, que se hayan apartado por un tiempo. Aquí no está hablando de algún pecado en particular. Ese no es el punto, sino caer en un estado en el cual no hay retorno, como lo dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Como lo dice también 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, escúchalo, porque no eran de nosotros. Esa es la apostasía misma. Ahora, por último, ¿y qué sucede después de la apostasía? Y quiero tomar nuevamente del principio, porque es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si hay algo que el autor quiere que se nos puede o se nos quede en la cabeza, es la palabra imposible. Ahora, pastor, ¿qué interpretación tiene esta palabra? No tiene otra interpretación. Es imposible, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, mira lo que dice el versículo 9. Estoy persuadido de cosas mejores y que pertenece a la salvación, aunque hablamos así. Ahora está en posibilidad. No es para Dios, es para el hombre. Y Dios lo ha manifestado así. El Señor dijo, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso es el hombre y no lo puede cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, esto es algo serio. Esto es algo serio, hermanos. Aquí no se trata de hacer algo para ganar el cielo. No creas que el cielo o que vivir a la gloria con Dios o ser acepto delante del Padre o ser justificado delante del Padre, algo que yo lo puedo vender. Es algo que tú lo puedes comprar. Hago esto y esto otro y estoy salvo. No se trata de esto. Se trata de que al que Él quiere amar, al que Él quiere perdonar, al que Él quiere salvar, Él lo hace y lo ha hecho y lo hará. Hay cosas que no podemos explicar. No sé por qué Dios me amó a mí, no a mi vecino. No sé por qué Dios me ha llamado a mí y no al vecino de la otra esquina. No lo entiendo, no lo comprendo. Ahora, no puedo de una u otra manera cuestionar esto como muchos lo hacen. Tengo que dar gracias porque Dios me ha llamado a mí. Mira, el autor de Hebreos escribe, entendiendo lo que dije ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que no oyeron. Por eso, hermano, si tú has sido alcanzado por la gracia del Señor y tú descuidas tu vida como creyente, tú descuidas la oración, tú descuidas la palabra, tú descuidas la comunión con Dios, entonces
Dios te disciplinará. Eso está diciendo este texto. Lee el contexto de arriba. ¿Cómo escaparemos? ¿De qué? Del juicio, de la disciplina. No olvides que el Señor dijo que era necesario que el juicio comenzara por la casa de Dios. Entonces, si tú, que eres hijo de Dios, te has apartado, entonces Dios te llamará y lo hará a su manera. Como lo dije el sermón pasado hablando de Sansón. Si tú no quieres oír a los hermanos, al pastor, a los líderes, él usará a los filisteos. Por eso dice el texto 13:11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios es el que decide, Dios es el que escoge, Él es que le elige. Por último, Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 12-15 de Hebreo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura o estorbo, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos vosotros, si desecháremos al que nos amonesta desde el cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es pura apostasía. He leído estos versículos que nos muestran la apostasía. Pero vuelvo al versículo 9, donde Pablo dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estoy persuadido de cosas mejores. Y quiero terminar leyendo este pasaje de Hebreo, porque aquí no solo está hablando de aquellos que apostatarán y que estarán dentro de la iglesia, pero salieron porque no eran de nosotros, sino que también este pasaje tiene palabras de consuelo para los verdaderos creyentes. Y mira lo que dice el 27. Ya leí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos testigos muere irremisiblemente. ¿Estás oyendo? Esto es apostasía pura. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? O sea, si la ley de Moisés, al que le daba la ley, debía morir, imagínate, ¿cuánto pensáis que aquel que pisotea al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El pueblo de Israel entendía claramente, los judíos, a qué se refería el Señor, mía es la venganza. El pueblo sabía lo que Dios había hecho y cómo se había vengado de sus enemigos. Por eso, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulación, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en esta situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aleluya, que está hablando a su pueblo. No perdáis pues vuestra confianza. Y escúchalo bien. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. ¿Estás escuchando, iglesia? No pierdas pues la confianza, porque tiene gran galardón, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y escúchalo bien, y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un poquito, y el que ha de venir no tardará. El justo vivirá por la fe, y si retrocede no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿a qué se está refiriendo?
a los que hemos sido alcanzados por el Señor, no somos de los que retrocedemos. Ahora, si retrocediere, no agradará a mi alma, pero el autor de Hebreo lo ratifica. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Sí, puedes sentirte desvalido, puedes debilitarte, pero no somos de los que retrocedemos, porque hemos sido alcanzados por el Señor. Por eso no basta estar cerca. Lo que necesitamos es que la gracia de Dios esté en nuestras vidas y hayamos sido transformados por nuestro Señor. Hermanos, es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Tengamos paciencia. Esperemos en aquel que nos prometió que vendría, porque volverá. Bendita su palabra en esta hora. Por eso no es suficiente estar cerca. No es suficiente. No nos conformemos porque pertenecemos a la iglesia, porque cantamos, porque oramos, hemos sido bautizados, hemos recibido la cena. No nos conformemos porque somos el pastor. No te conformes porque eres el líder. No te conformes con aquello. Confórmate que cada día y cuando pecas delante de Dios, tu alma se congoja. Que tienes hambre de Dios. Quiero invitarte a orar en esta hora. Que la gracia del Señor sea sobre nosotros. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, por este tiempo maravilloso. Espero, Señor, haber podido, Señor, entregar este sermón de la mejor manera. Y espero que pueda tocar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos. Y que tu gracia y que tu misericordia, Señor, sea sobre nuestros corazones. Amén. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi Un gran abismo nos separaba
Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que